Hola, ¿qué tal estáis? Bueno, bienvenidos de nuevo. Hoy os traigo una información muy interesante acerca del nervio ciático. Os voy a enseñar un truco para rebajar el dolor que seguramente mucha gente no lo conoce. Así que no te pierdas el vídeo si quieres aprender algo más sobre la ciática. Venga, vamos allá. Bueno, la ciática es un gran problema para el que lo sufre. Yo he visto casos bastante complicados que cuestan mucho de quitar. Entonces, antes de nada voy a hacer una advertencia. Esto que yo enseño aquí realmente no lo puede hacer cualquiera. Esto lo enseño para profesionales, gente que como yo se dedica a esto. Me da igual que sean masajistas, osteópatas, fisioterapeutas, simplemente, bueno, pues os voy a enseñar algo más para que ampliéis vuestras técnicas y vuestro conocimiento. Es algo que yo llevo haciendo hace tiempo y sé que funciona, ¿no? Entonces, el nervio ciático es el más largo del cuerpo. De hecho, a veces cuando lleva mucho tiempo, en la parte distal, lo que es en la zona más cercana al pie, cuesta más de quitarlo. ¿Por qué? Porque cuando está mucho tiempo dañado el nervio, suele dañar lo que lo recubre, ¿no? La mielina, suele quedar, como os diría, como una irritación o inflamación. El nervio no queda bien al estar tanto tiempo atrapado en alguna parte del cuerpo, que suele ser o bien en el piramidal o bien por alguna de las articulaciones vertebrales a nivel lumbar, y eso, si se mantiene en el tiempo, llega a causar un daño al nervio. Entonces, esta técnica que yo os muestro se llama vaciado del nervio ciático, y lo que hace es como una estimulación para que ese nervio empiece a tener, como diría, a funcionar, ¿no? Empiece a enviar información, y es como moverlo. Entonces, yo el ejemplo que pongo es como, por ejemplo, una manguera de agua al sol. Si no la utilizas durante mucho tiempo y le está dando mucho tiempo el sol, pues llegará un momento que se endurezca, incluso que se rompa, y cuando quieras usarla posiblemente no te sirva. Entonces el nervio pasa lo mismo, cuando está mucho tiempo atrapado deja de funcionar y se llega a dañar. Con esto que yo hago es un poco mover todo, hacer que fluya la información y que fluya toda la química que necesita el nervio por ahí. Entonces, importante que lo practiquéis primero, si es posible, con alguien que no tenga dolor, puesto que así vais a coger un poquito la técnica y la sensación, y luego más tarde, pues ya si os viene alguien con el problema de la ciática, que por cierto voy a subir un vídeo aquí de otras técnicas que tengo en otros vídeos, para que también lo puedas utilizar y ampliar. Como decía, si viene alguien, que puedas utilizar esta técnica sabiendo ya lo que haces, ¿no? Teniendo una idea, puesto que si no te puedes equivocar, y tampoco es bueno cometer errores cuando estamos haciendo una técnica nueva. Bueno, y no me enrollo más, a decirte que al final del vídeo haré una pregunta como en otros vídeos para ver si sabes, y así amplías un poco más la información. Venga, vamos a ver la técnica. Para detectar la ciática normalmente se hace presión en la parte de la esquina superior del sacro. Ahí hay un punto que, si él tuviera ciática, le dolería bastante. Suele estar en un lado normalmente. Si está en los dos ya puede haber incluso un problema mayor, pero normalmente se suele pinzar de un lado. Entonces hay una técnica que se llama vaciado del nervio ciático, que es lo que vamos a hacer. Entonces se coge el pie, ahí, y se empieza a presionar desde aquí.
Vamos presionando y ponemos el pulgar uno encima de otro. No demasiado deprisa, hay que ir sintiendo, y normalmente cuando la persona tiene ciática, en esta parte sobre todo suele doler bastante. Pero no importa, seguimos. Lo que tenemos que hacer aquí es saltar el hueco popliteo, puesto que no es conveniente presionar. Entonces, sin soltar este pulgar, ponemos aquí y seguimos apretando. Seguimos apretando como si fuéramos buscando el recorrido del nervio ciático. Seguimos, un pulgar sobre otro, ahí. Vamos apretando y justo cuando llegamos al punto donde antes dolía, mantenemos un poquito y bajamos. Ahí. Bajamos igualmente por el mismo recorrido. Ahí. Y ahora saltamos el hueco popliteo y empezamos otra vez en la parte media del gemelo. Vamos bajando, ahí, hasta llegar prácticamente al principio del tendón de Aquiles. Ahí mantenemos un poco como hemos hecho antes y seguimos. Ahora yo lo que voy a hacer es cambiarme al otro para que al llegar arriba se vea mejor. Entonces seguimos igual. Un pulgar sobre otro. Ya digo que en esta zona a veces suele doler, pero no importa, es bueno que lo hagáis, puesto que va a reducir bastante el dolor de la ciática. Ahí, seguimos. ¿Veis? Y cuando llego arriba, aquí hay un punto, a ver si lo veis, un poquito más arriba, quizás este, ahí, él le suele doler bastante, mantengo un poco y vuelvo. Otra vez, ahí, bajo otra vez. Y volvería a subir. Este recorrido, esto que estoy haciendo, se hace 3 veces. O sea, subo y bajo una vez. Se harían otras 2 veces subir y bajar. Eso va a reducir bastante el dolor de la ciática. Voy a hacerlo aquí, a ver, para que se vea bien. Ahí. Es que con la otra mano no se ve, pero bueno, el movimiento es este. Tenemos que ir saltando por encima del pulgar. Ahí, uno y otro. Este es el recorrido. Ya digo que sería desde aquí, vamos subiendo, vamos subiendo, vamos subiendo con el pulgar, saltando siempre el hueco popliteo, pasamos de este punto a este otro punto. Aquí en medio no se toca. Y luego llegamos hasta aquí. Ahí presionamos un poquito y volvemos a bajar. El salto, como he explicado antes, sería, si yo estoy aquí, mantengo el pulgar y antes de soltar, presiono aquí. Y ya suelto y sigo hacia abajo. Para subir igual, presiono aquí, sin soltar, presiono ahí y sigo hacia arriba. Esto es algo que no os enseña mucho. Podéis ponerlo en práctica. Bueno, ¿qué te ha parecido el vídeo? Espero que sirva de ayuda para que tu trabajo sea mejor y bueno, que puedas hacer algo más por las personas que van con ese problema tan gordo como es la ciática. Y bueno, si os ha gustado, darme un like y bueno, os podéis suscribir a mi canal si no estáis suscritos, que para eso está, para que os suscribáis y aprendáis más. Y vamos con la pregunta de siempre. Bueno, hoy quiero haceros una pregunta relacionada con los músculos, puesto que me gustaría ver si puedo organizarme e ir metiendo información sobre los diferentes músculos del cuerpo.
Entonces, en el cuerpo tenemos 3 tipos diferentes de músculos, que son todos igual de importantes. Sobre todo hay uno que es el más importante. Entonces, quiero que me digas esos 3 tipos diferentes de músculos, ¿cómo se llaman? Aquí abajo en los comentarios te invito a que pongas el nombre de esos 3 tipos de músculos, ¿vale? Y bueno, me despido de vosotros, que lo paséis muy bien y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, hasta otra.